Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Acérquese, es momento de hablar de información en materia económica aquí en Impacto Económico. Esto es Telesur, les saluda Luis de Jesús. Revisamos de inmediato titulares. La industria siderúrgica de México ve con buenos ojos el nuevo acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos, pero pide medidas frente a los aranceles impuestos por su vecino del norte. Aquí le contamos. En contexto, repasamos el panorama económico de Brasil a días de las elecciones presidenciales. ¿Qué números deja Michel Temer al abandonar el poder? Le contamos. Y Economía 360, la Unión Europea busca fortalecer los intercambios comerciales entre sus países miembros con nuevas reformas sobre la aplicación del IVA en sus transacciones. ¿Qué tal? Así damos inicio a esta nueva edición de Impacto Económico. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero Mexicana respalda el nuevo acuerdo trilateral USMCA, alcanzado por Estados Unidos, México y Canadá, pero hizo una petición. El gremio, sin embargo, urgió a solucionar el tema de aranceles de 25% que fue impuesto por Washington a las importaciones de acero y aluminio de México antes de firmar el pacto. La Cámara agrega que de no llegar a una solución, el Estado mexicano debería entonces imponer medidas espejo contra las importaciones de acero estadounidense para así entonces poder nivelar la cancha de juego y disminuir las distorsiones ocasionadas por esa medida artificial. Revisamos ahora información del Caribe. Cuba afianza su carrera por una energía verde y anuncia también la construcción de una bioeléctrica y un parque eólico con crédito indio. Veamos ahora la información que nos trae la agencia cubana Prensa Latina. Así lo reseña el portal. Esta bioeléctrica estará asociada a un central azucarero y un parque eólico de 50 megavatios mediante un crédito otorgado por la India. Para esto, el ministro cubano de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, y el director de Energía Renovable de esa cartera, Rosel Guerra, participaron en Nueva Delhi, la capital de India, de varios eventos relacionados con esta iniciativa que, además, fue lanzada por Francia e India en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP21. Se prevé que la bioeléctrica sea instalada en los predios de la central azucarera 30 de noviembre en la occidental provincia de Artemisa, mientras el parque eólico será entonces ejecutado en Holguín, en el nororiente de Cuba. Del Caribe al Cono Sur, las dificultades que atraviesa actualmente Argentina golpean a otro importante sector de ese país, el vinculado con la ciencia y la tecnología de la salud. En medio de la depreciación monetaria, revisamos ahora la realidad de ese sector. Fundadores del laboratorio dependiente del Instituto de Inmunología Genética y Metabolismo del Hospital de Clínicas de Buenos Aires destacan que el subsidio estatal destinado a este tipo de servicio médico pasó de $30.000 al año en 2012 a $8.000 anuales en la actualidad. Señalan que los laboratorios subsisten con donaciones que realiza personal médico argentino residenciado en el exterior, calculado en divisas. El presupuesto para ciencia y técnica bajó de $2.400 millones en 2015 a $1.600 millones en 2018. Esta crisis se ha trasladado al sector universitario argentino. De acuerdo al biólogo Osvaldo Rey, resulta una tarea difícil que los universitarios de la medicina deseen hacer doctorados o posgrados. Asimismo, los investigadores reclaman que se haya frenado las contrataciones de los jóvenes y los fondos destinados a la ciencia. Para la directiva del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Retrovirus y VIH en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la inversión en el conocimiento debe ser a largo plazo y tiene que ser sustentable. Ahora bien, el tema de Argentina no culmina aquí. Le contamos que también el Instituto Estadístico de los Trabajadores registró un salto inflacionario en el mes de septiembre. De acuerdo al organismo, la situación afectó la economía de los asalariados argentinos, quienes pagaron un alza de 7,5% para los alimentos. Las proyecciones del instituto indican que la inflación de 2018, calculada de 45%, sería entonces la más alta desde el año 1991. En aquel entonces, el país salía de un proceso de hiperinflación.
Asimismo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en septiembre fue de 14,7%. Esta es la caída más profunda desde el año 2002. El gobierno ecuatoriano anunció el inicio de una serie de investigaciones en torno a proyectos petroleros que han sido otorgados en varias regiones del país. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que empresas de España, Reino Unido y Estados Unidos estarán revisando los proyectos petroleros en Ecuador. El objetivo será ver si los mismos tienen sobreprecios o visos de corrupción. Las compañías darán sus resultados en un plazo de entre 60 a 90 días. Los proyectos que fueron sometidos a revisión están localizados en la refinería de Esmeraldas, el complejo petroquímico del Pacífico, la planta de gas de Bajo Alto, el poliducto Pascuales Cuenca y el sistema de almacenamiento de gas Monteverdes Chorrillos. En el mes de mayo, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas anunció entonces la convocatoria de la evaluación técnica de los proyectos petroleros con el objetivo de poder contar con un criterio especializado al respecto. Revisamos información de Caracas y Ankara. Ambos gobiernos están fortaleciendo sus vínculos comerciales. Así lo reseña el portal del Ministerio de Comunicación e Información venezolano, que titula "Culmina exitosamente la reunión bilateral entre Venezuela y Turquía". Tarek El Aizami, lo tienen en pantalla en la aplicación, el vicepresidente para el área económica de Venezuela, se reunió con la ministra de Comercio de Turquía, Rusar Pekan, en Ankara, la capital turca. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como ustedes recordarán, ha ratificado en las pasadas semanas su respaldo al gobierno venezolano y al pueblo durante su participación en la edición 73 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se celebró en Nueva York. Ambos gobiernos recientemente firmaron 2 acuerdos de cooperación bilateral en aras de fortalecer las relaciones diplomáticas y estratégicas. Asimismo, ambas naciones vienen trabajando de manera conjunta en materia de turismo y energía, entre otros. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Cuando regresemos, hablamos del legado que deja Michel Temer luego de abandonar la presidencia de ese país en las elecciones presidenciales que se celebrarán este próximo domingo 7 de octubre. Eso y más cuando regresemos. Ya venimos. Bien, estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Hablamos ahora de Brasil. El próximo domingo se celebran las elecciones presidenciales. Y Michel Temer llegó al poder en Brasil, como ustedes recordarán, a través de un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. La excusa era sacar en aquel entonces al gigante suramericano de la recesión económica en la que se encontraba. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué deja Temer a pocos días de celebrarse la elección presidencial en ese país? Aquí le contamos. El actual gobierno cierra su gestión lleno de polémica, ya que no cumplió la principal promesa de sacar a flote el aparato productivo de la primera economía latinoamericana, pero sí, por el contrario, abrió las puertas a un plan privatizador con el argumento de saldar el déficit comercial, sanear cuentas públicas y hacer más atractiva la inversión internacional. La política del presidente Michel Temer hipotecó ingresos futuros por muchos ingresos actuales, como consecuencia de la venta de empresas públicas. Igualmente, el actual gobierno hizo escasos esfuerzos para desarrollar un modelo económico basado en la demanda interna, congeló la inversión social por un periodo de 20 años y desmejoró las condiciones de los trabajadores.
Con la reforma laboral se forzó a los trabajadores a renunciar a sus derechos, con el fin de no accionar demandas o reclamos contra las empresas o los empleadores. En el texto legislativo se indica que a los trabajadores se les pague una indemnización de daño moral o accidente en el área de trabajo, pero dependiendo de su sueldo regular. Se establece que los empleados tengan acceso a la justicia laboral solo si ganan $508 mensuales o demuestren que los costos del presupuesto perjudican el sustento familiar, y pone a la fuerza trabajadora a disposición del empleador a la hora que lo solicite, con horarios rotativos y jornadas laborales de hasta 12 horas diarias con 36 horas de descanso. No terminamos de hablar de Brasil, le contamos. Las condiciones laborales y las tasas de desempleo son otras deudas que deja la actual administración brasileña. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, escuche bien esta cifra, 12,5 millones de personas en todo el país no estuvieron empleadas durante el trimestre de junio a agosto de este año. En términos porcentuales, eso significa que el 12,1% de la población se mantuvo económicamente desempleada. El organismo precisó que la población activa de personas desalentadas, es decir, aquellas que carecen de experiencia, que son muy adultas para ejercer cargos o que residen fuera de la localidad de trabajo, subió 4,8 millones de personas. Y la tasa de subutilización, que incluye a desempleados o subocupados, llegó al 27,5 millones de personas. También, el gobernante no electo anunció en septiembre que intentaría reformar el sistema de pensiones antes de entregar el cargo en enero de 2019 para aliviar el déficit del sector. En febrero de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había recomendado entonces a Brasil establecer pensiones y ayudas sociales por debajo del salario mínimo. Más de Brasil, además de condiciones laborales desmejoradas, otro paso por el gobierno de Temer fue el desmantelamiento de empresas estratégicas. Dentro del paquete de privatización denominado el Programa de Alianzas de Inversión, el gobierno federal apuntó a los siguientes sectores. Aquí lo tiene. 18 puertos aéreos, de los cuales 4 fueron subastados en 2017 por un valor total de $470 millones. Igualmente, el gobierno permitió a la empresa estadounidense Boeing crear una tercera compañía aérea conjuntamente con la brasileña Embraer para desarrollar un segmento de aviación comercial valorada en $4.750 millones y controlada por el gigante norteamericano, bajo la excusa de regular el mercado petrolero, atraer inversiones y rebajar costos operativos. El gobierno ocasionó que la principal empresa de hidrocarburos, Petrobras, disminuyera el control en la extracción de crudo de 93% que tenía en 2010 a 75% en 2017. Este desplome estuvo marcado por las licitaciones otorgadas a transnacionales extranjeras en campos petroleros en cuenca marítima de Presal. En el sector eléctrico se dio el control de Eletrobras mediante la subasta de 6 redes de distribución. El proceso había sido suspendido de manera cautelar por la Justicia Federal de Pernambuco en enero de 2018 y por el Tribunal Supremo en abril, pero la presidencia de Eletrobras se mostró optimista con la privatización a mediados de mayo de este año. Y bien, en la carrera para los comicios del 7 de octubre, una encuesta del Instituto MDA indica que los candidatos Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal y además ultraderechista, y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, puntean como favoritos en intención de votos. Estas son sus propuestas, las analizamos. Lo tienen en pantalla. Es Jair Bolsonaro, el ultraderechista y ex capitán del ejército brasileño. Basa sus propuestas de gobierno en un plan de privatización de aquellas empresas estatales que, según él, generen pérdidas y en la reducción del Estado mediante la unificación de ministerios. También propone un plan de seguridad que pone fin a la reducción de penas, garantiza la legítima defensa, reduce la mayoría de edad penal a 16 años e inyecta recursos en tecnología e inteligencia. Todo esto parece mucho al proyecto neoliberal que se lleva a cabo en Argentina. Ahora bien, Fernando Haddad lo tienen en pantalla. Por su parte, el líder petista promueve el programa de gobierno ideado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para recuperar a Brasil. Contempla generar empleos en el corto plazo, valorar los salarios, impulsar a la economía popular, así también como la inversión pública, y propone una reforma tributaria que vaya orientada en la progresividad, simplicidad y en la eficiencia. También propone una economía justa y en armonía con el ambiente y restablecer los principios democráticos.
Hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. En Información Económica 360 le hablamos de la Unión Europea y cómo buscan reformar el IVA para buscar un mercado común dentro del bloque comunitario. Ya venimos. Ya de vuelta aquí en Impacto Económico hablamos de Economía 360. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron una serie de reformas sobre la aplicación del IVA en intercambios comerciales entre países del bloque comunitario y también otras normativas al referido impuesto. En concreto, los ministros de Finanzas, ahí lo tienen en pantalla, han acordado exigir un número de identificación a los clientes para beneficiarse de la exención del pago del IVA en transacciones comerciales dentro del bloque comunitario. Además, han establecido criterios sobre el tratamiento del IVA en operaciones en cadena y han aprobado normas para igualar el trato fiscal que se aplicará a aquellos acuerdos en los que un vendedor transfiere mercancía a un almacén para que esté a disposición de un comprador conocido de otro Estado miembro. Dichos cambios se empezarán a aplicar desde el 1 de enero del año 2020. También aprobaron una normativa para que los Estados miembros puedan modificar el funcionamiento del pago del IVA para que bajo estrictas condiciones sea la sociedad compradora la responsable de cumplir con las obligaciones tributarias en lugar de la empresa vendedora. Y el gobierno de Egipto está impulsando planes para mejorar varias áreas a lo largo del río Nilo, con el propósito de promover el turismo y el desarrollo empresarial en El Cairo, la capital. Aquí le contamos. El gobierno de Egipto está emprendiendo planes para mejorar varias áreas a lo largo del río Nilo para promover el turismo y el desarrollo empresarial en El Cairo. La medida es parte de los esfuerzos del presidente Abdel Fattah al-Sisi para atraer inversiones e impulsar una economía que todavía se tambalea después de los disturbios de Egipto en 2011. El área que se actualizará se refiere principalmente al Triángulo de Maspero, a lo largo del río Nilo, un suburbio de barrios empobrecidos que está ubicado en la zona más cara de la capital. Atef Amin, fundador del proyecto de la Coalición Egipcia para la Mejora de los Barrios de Tugurios, señaló que a los habitantes que viven en esta área se les darán 3 opciones: un paquete de remuneración financiera o reubicación en otra ciudad, o recibir una unidad similar en la misma área después de la reurbanización que tomará el ritmo en 3 fases. Asimismo, señala que el proyecto mejorará las condiciones de vida de los pobres. El Estado tiene verdaderas intenciones de mejorar estas áreas. Esto llevará a atraer inversionistas, erradicar la pobreza, mejorar la vida de los pobres y crear empleo para los jóvenes. La rehabilitación del Triángulo de Maspero se completará en 3 años y se espera que genere entre 3.500 y 4.000 millones de dólares de ingresos provenientes de la inversión extranjera directa para el gobierno egipcio. Además, el proyecto cuenta con la aceptación de los habitantes de la zona. El desarrollo es bueno para todos, porque el área era muy pobre. Esperamos que el desarrollo se complete según lo planeado. Después de la actualización del Triángulo de Maspero, el área demolida se transformará en un distrito de lujo con cuartos residenciales y hoteles de alta gama, similar a Dubái. En Economía 360 seguimos en África. La economía de Zimbabue crecerá más de lo previsto inicialmente. Revisamos ahora los datos del Ministerio de Finanzas. El titular de la referida cartera, Mithuli Ncube, anunció que la economía del país crecerá 6,3%, más del 4,5% que se había estimado inicialmente. El alza responde al impulso de la agricultura y la minería, parte de los planes del presidente Emmerson Mnangagwa. Sin embargo, el gobierno zimbabuense tiene retos que enfrentar. Entre ellos se encuentra la deuda externa, que según el ministro de Finanzas ronda los 17.000 millones de dólares y que actualmente se negocia con el Banco de Desarrollo de África y con los miembros del Club de París para reestructurar débitos, respectivos a 2.500 y 2.800 millones de dólares aproximadamente. Asimismo, el ministro anunció que Zimbabue negociará con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional durante su conferencia anual prevista en Bali, en Indonesia, del 10 al 14 de octubre.
Y cambiamos ahora de tema porque la propuesta de Putin de reducir la dependencia del dólar en las transacciones comerciales ya va tomando forma. El portal web Sputnik titula: El Kremlin constata un mayor uso de monedas nacionales en el comercio exterior. Como referencia lo tienen en pantalla. En el comercio exterior de Rusia se observa la tendencia positiva de una expansión del uso de monedas nacionales. Así lo manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Asimismo, recordó que la iniciativa fue del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien habló inicialmente de la necesidad de expansión del uso de la moneda nacional, el rublo, en las transacciones con socios externos y reducir así el uso del dólar en el comercio internacional. Ante dicha propuesta, el presidente del banco ruso, BTB, propone gradualmente empezar a suscribir contratos en todas las esferas en la moneda nacional. Un proceso que, según él, tomará como mínimo 5 años. Recuerden que también esta es otra iniciativa que ha tomado Turquía y otras economías para hacer frente a la guerra económica que lidera Washington, utilizando el dólar como un mecanismo de guerra. Momento de revisar ahora los indicadores de petróleo en la jornada de este martes. Lo hacemos con nuestra realidad virtual aquí en Impacto Económico. Ahí lo tienen. Iniciamos verificando el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marcó $75,11 y perdió el 0,07% en contraste con el lunes. El barril del Brent, de referencia aquí en Europa, se ubicó en $84,85, 0,25% más que en la jornada anterior. Mientras, el crudo venezolano, ahí lo tienen en pantalla ahora, se ubica en 501,70 yuanes y al valor de un petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano. Y hasta aquí las informaciones en materia económica en Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales. Siempre nos encuentra en Twitter como @TelesurTV, @ImpactoE. Hasta la próxima.